Bienvenidos a esta edición especial de África 7 días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y esta vez estamos en la ciudad de Quibdó, en el Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó. Aquí un grupo de expertos e historiadores se reunieron para analizar los primeros 5 años de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, declarado por la ONU de 2015 a 2024. Esos son nuestros titulares. Dialogamos con Mireille Fanon Méndez-France, hija del escritor martiniqueño Frantz Fanon, reconocido por sus aportes a la independencia de Argelia y por sus libros en contra del colonialismo. Junto a ella analizamos los avances del Decenio Afro. También acompañamos a líderes afro de diferentes países a un encuentro denominado el Decenio Afro en los territorios. Un encuentro donde se plantearon estrategias e ideas que ayuden a cumplir los objetivos del Decenio Afro en el continente y en la diáspora. Tenemos para ustedes una entrevista con el doctor en Historia, experto en África, Antumi Toisillé, quien visitó América Latina por primera vez para evaluar los primeros 5 años del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Nos explicó la urgente necesidad de rescatar la historia de África y promover su visibilidad. Estamos con Mireille Fanon Méndez-France, la hija de Frantz Fanon, padre del panafricanismo, y ella se encuentra aquí en esta ciudad de mayoría afro para hablar acerca del Decenio Internacional de los Afrodescendientes declarado por la ONU de 2015 a 2025 y sus primeros 5 años de implementación. Bienvenida, Mireille, a France 24. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Espero que tengamos una buena discusión sobre el decenio. Okay, this is the first 5 years of the decade of the Afrodescendants declared by the ONU. Ya pasaron los primeros 5 años del decenio de los afrodescendientes declarado por la ONU de 2015 a 2025 y es difícil saber si debemos celebrar o si debemos preocuparnos por la falta de implementación de los diferentes acuerdos después de 5 años. ¿Tú qué piensas? I think we have to be worried because it's terrible to say, but nothing was. Pienso que debemos preocuparnos porque nada se ha hecho realmente. But civil society try to do their best in doing some events. Excepto por la sociedad civil, que hace lo mejor que puede haciendo algunos eventos y algunas veces es solo exhibición, o algunos programas y discusiones. And the UN is using that like. Y la ONU usa eso, no como si fuera hecho por la ONU, pero sí como si fuera hecho con el apoyo de la ONU. When it was decided to have this forum, this international decade, cuando se decidió proponer este decenio fue por ciertas razones. Y la razón principal es que las poblaciones afro son las más afectadas por las consecuencias de la trata transatlántica, la esclavización y el colonialismo. Esto no lo decimos nosotros. Se dijo en la conferencia de Durban en 2001. Y por esas razones insistimos en declarar este decenio y las prioridades del decenio son reconocimiento, justicia y desarrollo. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, 3 asuntos para priorizar en los siguientes 5 años, ¿qué harías? Forzar a los gobiernos y a la sociedad internacional a erradicar la racialización del mundo. Solo tenemos 5 años. Sé que es muy ambicioso, pero tenemos que empezar ahora, porque tenemos que entender, y la gente tiene que entender, que la racialización y el racismo nos están matando. La diferencia ahora es que hace un tiempo la gente no estaba al tanto de esta situación, porque el racismo estaba en el silencio, y también porque la cuestión del racismo estaba a cargo de los blancos. Y era bueno y al mismo tiempo no bueno, porque las víctimas estaban privadas de la posibilidad de hablar. Pero ahora las víctimas estamos aquí, diciendo, nosotros queremos hablar, nosotros tenemos voz, somos capaces de hablar por nosotros mismos. No necesitamos mediadores, somos las víctimas y tenemos la legitimidad para hablar. Y solo te pido una última idea acerca del papel de la visibilidad en estos 10 años. Pienso que es solo la víctima la que puede encontrar la manera correcta de hacer propuestas a los estados para cambiar el paradigma de la dominación.
Si discutimos en cada territorio, como Brasil, Ecuador o cualquier país africano, es la gente pobre, víctimas de la racialización, tienen las ideas y las propuestas y los proyectos, pero no se les tiene en consideración porque son invisibles. Necesitamos abrir las puertas ahora y decir, ya es suficiente, somos capaces de tomar nuestro destino y nuestro futuro, y queremos cambiar el paradigma de dominación. La iniciativa El Decenio Afro desde los Territorios recorrió varias ciudades de Colombia y América Latina, entre esas la portuaria ciudad de Buenaventura, la ciudad de Cartagena en el Caribe colombiano y esta la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó. Allí líderes afrodescendientes y expertos en historia afro propusieron estrategias para impulsar los últimos 5 años del decenio declarado por la ONU de 2015 a 2024. La Organización de las Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de los Afrodescendientes del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2024 con el objetivo de promover el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los africanos y sus descendientes en el mundo. 2019 marca el cumplimiento de los primeros 5 años del Decenio Afro, momentos para reflexionar acerca de los avances obtenidos y las prioridades para la segunda mitad del decenio. El objetivo de este evento es traer el decenio de los afrodescendientes a los territorios. ¿Por qué a los territorios? Porque el decenio lleva 5 años desde el momento que se proclamó la declaración, de 10 años a partir del 2015 a 2024, y ya llevamos 5 años y todavía la gente no sabe qué está pasando en el desarrollo del decenio. Colombia es el país de habla hispana con mayor porcentaje de población afro, con un 26%, y es también la nación que propuso ante la ONU la declaratoria del Decenio Afro. Por eso se configura como el escenario para la realización de una serie de encuentros denominados el Decenio Afro en los territorios. Líderes afro de diferentes naciones del mundo hicieron presencia en este evento. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, nuestros ascendentes, de dónde vinieron cada uno de ellos, cuáles fueron nuestros antepasados, por qué llegaron a cada una de nuestras regiones y de qué parte de África eran. Entonces ver de cada uno de nosotros, cuando rompamos y hagamos eso, nos vamos a alinear con África y eso va a hacer que cambie todo el aspecto de los afrodescendientes en la diáspora del mundo. En realidad todos son un tema de prioridad, pero verlo todo desde un enfoque interseccional, donde el género sea parte también de la agenda del decenio, que vayamos generando oportunidades económicas para las mujeres afrodescendientes, apostando en la autonomía económica, tomando en cuenta todavía que existe todavía una vulneración de los derechos de las mujeres afrodescendientes. Pastor Murillo es el vicepresidente de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y gestor del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Para él, estos son los temas prioritarios para el segundo quinquenio. La reconstrucción del puente entre africanos y afrodescendientes, ¿sí?, pues se teje con la acción. Al cumplirse la primera mitad del decenio afro, hay razones para celebrar. Una de las conclusiones del evento es que las naciones integrantes de la ONU han avanzado en cuanto al reconocimiento de las poblaciones afro en su diversidad. Sin embargo, para dar pasos más ágiles en cuanto a justicia y desarrollo, es necesario que los gobiernos se comprometan con las iniciativas de la sociedad civil. Continuamos hablando con más personajes en este programa especial de África 7 días desde la capital del departamento del Chocó, Quibdó, esta ciudad enraizada en la selva tropical del Pacífico colombiano. Y estamos con Antumi Tuasillel, es doctor en historia y experto en historia de África, que hace parte de este grupo que han venido a esta ciudad de mayoría afro para revisar este avance del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Antumi, te doy la bienvenida a África 7 días y a France 24. Muchas gracias, bien hallada. Cuéntanos en términos históricos, en términos de historia, que es tu especialidad, ¿cuáles son esas principales reflexiones que debemos hacernos frente a la historia de África y sus descendientes? Por supuesto, habría 1001 respuestas posibles, teniendo en cuenta que la historia no es lineal y no es una sola, pero ¿qué preguntarnos y qué respondernos clave para reivindicar nuestro reconocimiento como africanos y afrodescendientes? Bueno, lo más importante es entender la gran manipulación que ha habido en torno a la historia africana y cómo la corriente principal historiográfica ha sido dirigida por personas europeas. Y esto ha servido a unos propósitos instrumentales
de sometimiento de las poblaciones africanas. Entonces, mediante la distorsión de la realidad africana, incluso el borrado de la historia africana, la idea de la inexistencia de una historia africana, la conversión de las sociedades africanas en sociedades primitivas, estáticas, en las que no hay cambios, la antropologización de las sociedades africanas, pues ha servido al propósito de dominación, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? En ese sentido, también le compete a toda la humanidad cambiar temas del léxico, cambiar temas de la forma de expresión, y quiero preguntarle cuáles serían esos términos que deberíamos transformar desde el lenguaje. Se habla de trajeron de África los negros esclavos, se habla de la esclavitud, se habla de las tribus africanas. ¿Cómo empezar por esas pequeñas transformaciones cotidianas? Es muy importante que nosotras y nosotros como afrodescendientes nos situemos en la cabeza de nuestros antepasados a la hora de hacer la narración histórica. No podemos situarnos en la cabeza del opresor, no podemos situarnos en la mente del secuestrador, del colono. Tenemos que situarnos en la mente de nuestros antepasados y cómo ellas y ellos pensaban y entendían ese proceso que estaba sucediendo, ¿no? Eran personas libres, campesinos, campesinas, sabios, religiosos, líderes comunitarios, científicos, médicos, ingenieros. Esos son el tipo de personas que fueron secuestradas y esclavizadas. Entonces hay que entender el proceso. Nadie nace naturalmente esclavo. La libertad es algo consustancial al ser humano. Es un derecho natural, pues porque surge naturalmente del ser humano, ¿no? Entonces, para conseguir que una persona sea lo que jurídicamente se conoce como esclava, hay que esclavizarla. Y para esclavizarla hay que desposeerla de todas sus referencias culturales. Entonces tenemos que entender que no eran esclavos, eran personas esclavizadas. Para terminar, Antumi, quisiera preguntarte, ¿cómo entonces transformamos esa representación histórica de los africanos y sus descendientes en los próximos 5 años de este decenio? ¿Cuál sería una estrategia clave, teniendo en cuenta, por ejemplo, los modelos educativos y los medios de comunicación? Sí, mira, uno de los grandes errores del decenio es convertirse en una cuestión elitista, una cuestión solamente para líderes y lideresas influyentes y pequeñas burguesías, y no ser una cuestión de masas. Lo primero, el decenio tiene que ser una cuestión de masas, porque no hay ningún cambio social que no se produzca sin la intervención de grandes grupos de población, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de empoderar a la gran masa africana y afrodescendiente. Reconocimiento, justicia y desarrollo son los 3 ejes fundamentales del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, para el cual solo quedan 5 años. Aquí les mostramos las prioridades de los africanos y sus descendientes a nivel internacional. Ustedes pueden continuar con más en France24.com. Nos vemos más adelante.